La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza. Al escudriñarla, encontramos respuestas a nuestras preguntas. Y bien, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentan el programa El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala nuestro Dios. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que te da la bienvenida a tu programa, El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos semana tras semana la palabra del Señor desde su contexto. Así que estamos contentos, estamos alegres de que el Señor nos permite poder compartir este espacio a través de Triunfo 96.9 y de IBN Canal 46.1 y a través de las respectivas plataformas tanto del Facebook como la aplicación de Triunfo 96.9 y la plataforma del YouTube, de que podemos llegar a tu casa, a tu carro, a tu trabajo, el lugar donde tú te encuentres, en el país donde tú te encuentres, podemos llegar con esta programación. Así que, como siempre, me acompaña la hermana Daluán. Daluán, Dios te bendiga, bendiciones. Amén, amén, bendiciones a todos, bendiciones, pastor. Damos gracias al Señor de poder estar un día más aquí, ¿verdad? Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido y hablando de la hermosa palabra del Señor, amén. No, y después de, me imagino que Nochebuena, Navidad. Sí, pasándolo bien, familia, iglesia, compartiendo con los hermanos, damos gracias al Señor. Muy bien, por así sus que bendiciones. La gente me imagino que habrá comido un poquito, ¿verdad?, de pernil, ¿verdad?, un poquito de pasteles, ensaladas, arroz con gandules, que eso nos falta en esta fecha. Amén. Y los que pues no comen pernil, pues comen por lo menos pollito, así o pavo. Exacto. Así que, pero qué bueno, que lo importante es que usted lo haya pasado junto con su familia. Amén. Y sobre todo reconociendo que Cristo es el centro de la Navidad. Sin Cristo, eso es así. Amén. Así que sin Cristo no hay Navidad. Así que, amén. Pero, Daluán, ¿qué vamos a estar tocando hoy? Bueno, continuamos con Mateo 18, pero vamos a estar trabajando hoy los versículos desde el 15 hasta el 22, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de estos dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muy bien. De esto ya habíamos hablado. Así sí, porque en otro pasaje se aplicó el mismo principio, sí. Así que, pues mire, es necesario para poder comprender, tener presente que en la totalidad del contexto de este pasaje se habla sobre la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Y cómo esta disciplina pues debe de ejercitarse basado en lo que es la misericordia y el perdón. O sea, la misericordia y el perdón deben de estar presentes en todo proceso de disciplina. Fíjate que no estamos diciendo que por ser todo paz y amor no debe de haber disciplina. Amén. Pero de haber disciplina tiene que ser bajo unos parámetros que Cristo ha establecido, ¿ok? Obviamente el perdón suaviza, aunque no anula la ofensa o lo que se esté haciendo incorrectamente. Así que la fuerza de este pasaje sobre la aplicación ¿verdad?, de disciplina a los ofensores dentro de la comunidad cristiana es lo que se va a tratar. O sea, en estos versículos es cómo trabajamos cuando hay un ofensor dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, cómo se debe de proceder. Así que el énfasis del contexto también está puesto en la esperanza de que
de recuperar al que falla, de recuperar al que se equivoca, al que comete la falta. No es lanzarlo afuera, por ahí dice un dicho que del árbol caído todo el mundo hace leña, ¿verdad? Y a veces en nuestro ambiente eclesiástico se puede dar el asunto de que a este que falla, o a este que ofende, o a este que hizo algo incorrecto, pues todo el mundo viene con el dedo acusador. Con el látigo. Sí, y es fácil, ¿no? Cuando la persona es otra y no uno. Pero uno tiene que ser empático, ¿verdad? Y siempre ponerse en la situación del otro, ¿verdad? Si es uno el que comete el error, como uno quisiera que lo traten, ¿verdad? No es que se sea permisivo, porque... tener misericordia, ¿verdad? O amor no significa dejarlo. Exacto. O sea, toda acción genera una consecuencia. Exactamente. ¿Verdad? Y eso lo tenemos que tener claro. Las consecuencias ni aún Dios nos libra de ellas. Porque cuando nosotros cometemos fallas, pues Dios nos perdona. Pero las consecuencias hay que bregar con ellas. Y hay que, ¿verdad?, ser responsable en cuanto a eso. Ahora, en el versículo 15 que leíste, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, pues te habrá ganado. Pues fíjate que este procedimiento que se explica en el versículo 15 era el que ya se utilizaba tanto en la tradición judía y aparece escrito en los rollos del Mar Muerto, como también muchos rabinos lo enseñaban así. Así que a veces siempre que hablamos de los fariseos y los saduceos, pues siempre pensamos que Jesús estaba en contra de todo lo que ellos estipulaban. No, había cosas buenas. O sea, en el mundo farisaico, Jesús en un momento dado le dijo, mira, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Sí, porque lo que se enseñaba en teoría era correcto. Lo que pasa es que la práctica era el la problema. práctica, había una buena ortodoxia, ¿verdad? Pero había un mal practice. Sí, él no estaba de acuerdo con los abusos. Exacto. Como ninguno de nosotros estamos de acuerdo con los abusos. Así que, y esa tradición, tanto de fariseos como de rabinos, como de los escritos del Mar Muerto, nos hablan de que la reprensión debía ser en privada, ¿verdad? Y algo que yo siempre he enseñado como principio pastoral es que las recompensas, los elogios, pues tú lo debes de hacer en público, no hay problema, pero uno debe de tener ese tacto como pastor cuando está liderando una iglesia y no provocar la vergüenza frente a la multitud. Yo hablo, ¿verdad?, de mi experiencia en los años 80 y mucha gente que fueron de esa época, pues sí existió una práctica donde, mire, desde al frente, por nombre y apellido, se jaspaba ahí la disciplina al más lindo o al más feo. ¿Ve? Eso obviamente laceró en algún momento mucha gente que no quiere saber de la iglesia. Por eso es que tenemos que ser bíblicos, ¿verdad? Y tener siempre el tacto, tener la empatía, ¿verdad? Y hacerlo con amor. Ahora, avergonzar públicamente a una persona sin necesidad en los tiempos de Jesús se consideraba un pecado. Si tú avergonzabas a otra persona y porque fue tal vez una cosita, una tontería, y lo avergonzabas en público, los maestros de esa época enfatizaban, ¿verdad?, que sí había que hacer la reprensión, pero sin vergüenza, sin avergonzar a la persona. Ahora, el versículo 16, cuando dice, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos. Pues mire, esto tiene su base original en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, para el que quiera buscar. Ese era el texto clásico que las autoridades judías citaban para exigir dos testigos, de cualquier situación. Los rabinos obviamente llevaban este principio a tal extremo que si había un solo testigo no procedían. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús los rabinos pues decían, si un testigo vio a la otra persona con un cuchillo, con una navaja o una espada, un machete, que asesinó al otro y es el testigo ocular, pues ellos llegaron al extremo de decir, como hay uno, no vale. No vale. Claro, Jesús dice uno o dos. Exacto.
Pero ellos lo llevaron al nivel de que no, tienen que ser 2. Y como tienen que ser 2, no, pero si yo lo vi, si yo vi que lo mató, yo vi que lo asesinó, pues no, tu testimonio no es válido hasta que no aparezca otra persona. ¿Ves? Y estos son los extremos de lo que ahorita estábamos hablando, ¿verdad? Y de lo cual Jesús constantemente señalaba. Ok, ahora, sí se siguen, ¿verdad?, procedimientos jurídicos estrictos en los tiempos de Jesús. Se dice que para esto se iniciaba una acción judicial y Jesús está de acuerdo, o sea, con esa práctica, ¿sabes? Vamos a hacerlo como si fuera un caso judicial, legal, donde haya que sus testigos, y si no, pues entonces dice, llévalo a la asamblea, llévalo a la iglesia. Y ese era el modus operandi. Claro, cuando Jesús dice esto, existía la sinagoga, pero la sinagoga tenía un ambiente de comunidad. Y en la sinagoga, si alguien procedía mal, se le aplicaba disciplinas. Y Jesús lo que hace es que toma básicamente ese sentido de comunidad de la sinagoga y lo traspasa a la iglesia. Así que la iglesia no es menos que la sinagoga y le dice, mira, si después de haber hablado a solas, si después de haber hablado en presencia de 1 o 2 testigos, pues la persona prosigue, ¿verdad?, o no se arrepiente, pues entonces presenta la situación frente a la congregación. Y luego entonces dice que se le expulse, se le tenga por publicano. ¿Qué pasaba? Que los publicanos, que eran judíos que trabajaban para Roma, no se les permitía en la sinagoga. Ellos no podían adorar, ellos no eran parte del culto por ser considerados personas judías que trabajaban para un imperio pagano. Así que esa es la dinámica de los tiempos de Jesús, y Jesús entonces lo aplica a la iglesia y le dice, ténganle por publicano. En otras palabras, es lo que hace Pablo cuando el hombre incestuoso en Primera de Corintios. Sabe que en Primera de Corintios se da una situación de un hombre que tenía intimidad con su madrastra. Y Pablo lo han amonestado, el tipo sigue con su vida. ¿Y qué hace Pablo? Lo juzga como si estuviera presente, lo hace en la carta y dice, al tal yo se lo entrego a Satanás. Y entregarlo a Satanás es básicamente sinónimo de excomulgarlo. O sea, es botarlo de la iglesia. Y Pablo inclusive dice que a los que dicen que son hermanos, ¿verdad?, pero persisten en vivir como si fueran impíos e idólatras, que con ellos ni comas. Y es más, y que te cuides hasta de la ropa. Porque a una persona que dice ser nacido de nuevo, pero sigue viviendo un estilo de vida que no agrada al Señor, pues no puede ser considerado parte de esa comunidad de creyentes que ha aceptado a Jesús en su vida y que obviamente Cristo es su Señor y su Salvador. Entonces, te iba diciendo que el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿te acuerdas que habíamos tocado en algún momento ese versículo? Porque nos lo pidieron. Y se había trabajado el asunto. Pues mira, resulta que la Corte Suprema Judía, cuando aplicaba la ley, lo aplicaba bajo la creencia de que ellos estaban ejecutando los mandamientos de Dios, y ahí se usaba el asunto del atar y desatar. No sé si te acuerdas que cuando le llegamos a explicar, la gente piensa que, por ejemplo, pues yo ato acá o yo desato la riqueza. No se refiere a eso, sino que el atar y desatar era un asunto legal, era un asunto jurídico. Por ejemplo, cuando se aplicaba la ley, pues, y se estaba llevando a las consecuencias de la desobediencia de esa ley, eso era el atar, ¿verdad? Y el desatar, pues mira, si la ley no te culpa, pues eres libre, eso es desatar. ¿Ve? Así que el atar y desatar, y lo que está diciendo Jesús es que la iglesia, en cuanto a los procesos de disciplina, tiene los parámetros bíblicos, ¿para qué? Para atar y desatar. Así que a eso es que se refiere, pero vamos a tocar el versículo 19 y el 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está
en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Bien, en estos dos versos Jesús lo que hace es que rompe con una tradición que tenían los ancianos. ¿Verdad? La tradición de los ancianos decía que para que Jehová se manifestara, mínimo tenía que haber en una reunión 15 hombres. Si no habían 15 hombres, o sea, ese era el quórum. Vamos a ponerlo así. Ese era el quórum para que Dios se manifestara. Así que, pero Jesús rompe esa tradición de los ancianos. Por eso es que cuando analizamos a Jesús al detalle, nos damos cuenta de que Jesús fue radical. Sí, él en contra de muchas cosas que ya estaban establecidas. Entonces Jesús le dice, mira, pues no se trata ni de 15 ni de hombres. O sea, Jesús dice, donde 2 o más, pero no dice que son hombre o mujer. O sea, rompiendo obviamente a nivel social, está rompiendo con unos esquemas, con unas estructuras ya establecidas, ¿ok? Y lo otro es que Jesús está declarando, al disminuir la cantidad y todo eso, y decir que Él va a estar presente, está declarando su omnipresencia. Claro. Porque solo Dios es el único, ¿verdad? Y para nuestros amigos, ¿verdad? Ahí, del maletín, que dicen que Jesús es el arcángel Miguel, pues un arcángel ni un ángel puede estar presente en cualquier reunión donde hayan 2 o más en su nombre. O sea, tampoco. Así que para los que dicen que Jesús no es Dios, pero perdóneme, Jesús está declarando directamente su omnipresencia. Y Dios tiene 3 atributos que lo hacen ser Dios: omnipotente, omnisciente y omnipresente. Así que ahí Jesús declara directamente y obviamente deja demostrando que Dios es un Dios que está disponible al alcance de los pocos, de los marginados, y no necesariamente de estas estructuras que se habían desarrollado en el tiempo de Jesús. Pero vamos a los últimos versos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que quede contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Muy bien. Pues mira, este verso, ¿verdad?, que viene a colación ahora, Pedro lo trae porque lo primero que habló Jesús es de ¿qué? De aquel que creará una ofensa, pues la iglesia ejerce su disciplina. Entonces, había una tradición en aquella época que decía que una persona que creaba una ofensa solamente se le podía perdonar de 2 a 3 veces. Entonces Pedro subió el número pensando que él estaba siendo más misericordioso y más amplio que la tradición judía. O sea, que la tradición judía dice, no, de 2 a 3. Pedro dice, pues perdonaré hasta 7 para ser, tú sabes, dadivoso, generoso, compasivo. Pues perdonaré hasta 7. Y él pensaba que era un número grande. Pues Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino 70 veces el 7. Esta expresión que por muchos años la gente pensó que es 70 por 7, no es 70 por 7. Sobre todo los matemáticos le han dado mucho auge a esto, porque en el lenguaje matemático exponencial, 70 veces 7, ¿cómo tú lo escribirías? Pues yo hablé con varios matemáticos sobre el tema, y yo dije, ¿qué tú entiendes sobre 70 veces el 7? Y los matemáticos desde su perspectiva lo ven de esta manera: 7 por 7 es a la 1, por 7 es a la 2, por 7 es a la 3, por 7 a la 4, por 7 a la 5, por 7 hasta el número 70, que hablando con varios matemáticos y con varios ingenieros que también les gustan las matemáticas, me dicen, esa suma llega a lo que se conoce en la ingeniería como un logaritmo. ¿Y qué es un logaritmo? Un logaritmo es un número infinito. Pero yo, como soy curioso, ¿sabes que la curiosidad mata al gato? Pues yo me busqué una buena calculadora científica y me puse a hacer la suma. Sí, me imagino. ¿Verdad? Sí. La multiplicación. Hice la multiplicación de 7 por 7 por 7 por 7. Y fui multiplicando, porque si es en una calculadora de esa aparatita de 2 pesos, no da.
No. Marca error. Exacto. Y me dio un número muy interesante. Me dio un 8 dígitos adicionales, elevado a la potencia número 32. Wow. Así yo que, nunca lo he visto. sí, yo me puse, yo dije, espérate, pues déjame hacerlo. Voy a tener que ponerme, sentarme a verlo. Sí, sí. ¿Cómo se ve eso en una calculadora? Hágalo, búscalo en una calculadora científica. Sí. Y usted multiplica 7 por 7 por 7 por 7 hasta el número 70. Y da un número elevado a la potencia número 32. Que en ingeniería eso es un logaritmo. Es un número infinito. Así que, en otras palabras, lo que Jesús está estableciendo es, mira, no guardes rencor. Sabía nuestro Señor. ¿Ah? Hasta matemáticas sabía nuestro Señor. Eso es así. Así que ahí está estableciendo, ¿verdad?, que nunca el rencor debe de apoderarse de nosotros. Claro que no. A veces la gente dice, pero pastor, es que yo no olvido. Sí, está bien, pero una cosa es que usted se recuerde de esto todavía sangrando desde la herida, y otra cosa es que usted lo recuerde como algo que sucedió, pero que ya usted sanó la herida, que su herida no esté supurante, que verdad su corazón no esté lacerado, sino que usted deje que el Espíritu Santo sane. Y mire, otorgamos el perdón no porque la persona se lo merezca, porque cuando no se otorga el perdón es un autoenvenenamiento del alma. O sea, es el alma nuestra la que se envenena cuando no aprendemos a perdonar. No nos estamos amando a nosotros mismos cuando no perdonamos. Sí, no, mire, es más, hasta problemas de acidez le va a dar. Sí. Porque la persona se amarga a tal nivel que hasta problemas estomacales genera. ¿Por qué? Porque cada vez que esta persona se le aparece, va a decir, se me aparece como el ajo blanco en todos lados. Y no ha aprendido a superar esta situación. Así que muy interesante esta porción escritural. Pero vamos a ver si nos da tiempo para una preguntita. Ok, vamos a ver la primera. ¿Por qué se escogió la fecha del 25 de diciembre para celebrar la Navidad si no se sabe con certeza la fecha de su nacimiento? De Jesús, claro. Muy bien, pues mire, al no conocer nosotros la fecha exacta del nacimiento de Cristo, tengo que decirle que la iglesia originaria, la iglesia primitiva, especuló con varias fechas. Incluyeron el 25 de marzo, el 2 de abril, el 20 de mayo, el 8 de noviembre, el 25 de diciembre y el 6 de enero. A lo que voy. Si primero, la Biblia no reveló la fecha de su nacimiento, si no la reveló es porque no debe ser de un nivel de importancia tal la fecha. Exacto. Que yo creo que muchos creyentes le han dado más importancia a la fecha, que lo que sucedió. Así que la iglesia primitiva misma no le dio tanto color, nunca se pusieron de acuerdo en cuánto fue la fecha. O sea que si en la iglesia originaria no se pusieron de acuerdo con la fecha, 2000 años después, mucho menos. Así que eso es uno. Sin embargo, la fecha establecida, que se entiende que fue entre el 325 al 354, ahí es que más o menos se marca, muchos entienden que fue Constantino el Grande quien establece la fecha, pero existe una razón simbólica y teológica de por qué la fecha del 25 de diciembre. Y ¿sabes qué? Que el 25 de diciembre se da la noche más larga. Cuando tú te vas a esto del equinoccio y toda esta cuestión, pues la noche más larga es la del 25. Entonces, ¿por qué ellos ponen eso como que esa fue la fecha? Por un asunto teológico, porque Jesús es la luz que viene al mundo. Entonces, después de un mundo sumergido en tinieblas, ¿verdad? Ellos lo ven de esta manera, así lo veía la iglesia primitiva. Después de tanto tiempo de oscuridad espiritual, pues el mismo Constantino llegó a decir que Jesús era el sol de justicia de Malaquías, ¿verdad? Y pues de esa manera asociaron, ¿verdad? Espérate, Jesús es el sol de justicia, la noche más larga es esta, pues el nacimiento, para transmitir la idea, la simbología y el mensaje de que la luz del mundo nació, vino a nosotros después de la noche
más larga, Más larga ¿verdad? de la humanidad. Y obviamente cuando Cristo nace, hay que reconocer que históricamente estábamos en una época de total oscuridad moral y espiritual. Así que son asuntos... Cambió hasta el calendario. ¿Ah? Cambió hasta el calendario. Puso un antes y un después de. Pero, mis amados, ya mismito vamos a los anuncios, pero queremos recordarle que usted siempre nos puede enviar sus dudas, sus preguntas. Hágalo a la dirección de correo electrónico en su contexto 96.9@gmail.com o al número de teléfono 787-503-4125. Envíenos su mensaje, ¿verdad? Por mensajería regular o por la aplicación del WhatsApp y con mucho gusto la vamos a trabajar. Pero no se vayan, si usted se está conectando ahora, vamos a regresar en breve con más de tu programa del Texto Sin Pretexto. Así que avísale, mire, a tu tía, a tu vecina, a tu primo, a tu tío, a tu primo, a todo el mundo y déjele saber que el Texto Sin Pretexto ya comenzó. Regresamos en breve. Amén. Sigue con nosotros en El Texto Sin Pretexto. Estás viendo Ebenezer Broadcasting Network, EBN, Canal 46. Yo en estas navidades de noche y de día conectado con EBN, que es para toda la familia. Yo en estas navidades de noche y de día con Triunfo 96, que es para toda la familia. EBN y Triunfo 96. Ya regresamos con más de El Texto Sin Pretexto. Y regresamos aquí con más de tu programa El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto, ¿verdad? Y Dalvan, estábamos hablando, ¿verdad? Unas preguntitas ahí sobre la fecha de Jesús, pero ya mismito venimos con una pregunta que tiene que ver si hay evidencia de la figura de Jesús de Nazaret fuera de la Biblia. Exacto. Así que venimos con eso, pero antes, creo que tienen unos saludos por ahí. Sí, tenemos unos saludos especiales, muy especiales, a la hermana Carmen Rosario, hermana de mi iglesia, amén, de la iglesia de Dios Pentecostal de Aguas Buenas Pueblo. Un saludo a toda a la congregación, a mi pastor, el pastor Wilfredo Martínez, su esposa Vicky Mulera, pero en especial a nuestra hermana Carmen, que nos ve todos los viernes. Amén, ella me dice, yo cojo un momentito para descansar y los veo a ustedes, amén. Muy Así bien. que, y también tengo a la hermana Blanca Iris González y el hermano José de Jesús, los padres de la pastora Iris de Jesús, que también, ¿verdad? Ella me dice que también se conectan con nosotros cada viernes. Muchas gracias por estar ahí. Amén. Amén. Así que a cada uno de los que siempre nos ven, los que están conectados a las redes, en el Facebook, agradecido, ¿verdad? Y siempre por su aportación, porque ustedes nos envían sus preguntas que a veces, mire, por más simple que usted piensa que es, son preguntas que a veces conllevan una profundidad, Amén. ¿verdad? Y la contestación muchas veces no es ni porque sí ni porque no, o sea, hay que ahondar, hay que profundizar. Y eso es lo que queremos, transmitir ese conocimiento Amén. a los hermanos que nos ven. Pero antes de seguir, como siempre, ustedes saben que tenemos por aquí unos recursos que siempre recomendamos. La vez pasada tuvimos los comentarios de F.F. Bruce, Sí, exacto. del Antiguo y Nuevo Testamento, que mire, muy eso bueno. es un éxito, esa obra. Aquí tenemos un diccionario bíblico que llegó nuevo a la librería Pentecostal Mizpa, y es el diccionario bíblico Wycliffe, ¿verdad? Ok. Así que apelando a la figura de John Wycliffe, Sí. uno de los heraldos de la Reforma Amén, protestante, así que el diccionario bíblico Wycliffe, usted mire, aquí está vamos a ver si ahí lo tenemos en cámara, así que usted puede adquirirlo aquí en la librería Pentecostal Mizpa. Aquí está en el edificio frente a la emisora, está la librería, y pregunte por Anthony. Déjele saber, mira, por ahí vi un diccionario bíblico Wycliffe, pues, y Anthony le brega ahí un descuento, ya que estamos a fin de año.
¿Qué dice por ahí? Por aquí dice que es una extensa información sobre los nombres y lugares mencionados en la Biblia, los temas de importancia doctrinal, histórica y de la cultura bíblica. Muy bien, así que Sumamente importante. tenga sus herramientas, ¿verdad? Siempre traemos estas aportaciones porque queremos que nuestra gente tenga sus herramientas para nuestros maestros, nuestros superintendentes, tengan sus herramientas porque, pues, gracias a Dios que tenemos estas herramientas. Muchas generaciones atrás no tenían las herramientas que tenemos hoy para el conocimiento de la palabra del Señor, y gracias a hombres y mujeres que dieron su vida en el desarrollo de estas obras. Usted ve un librito así, pero amado, hacer un librito de ese tamaño implica mucho trabajo. Muchos años de estudio, de búsqueda y sobre todo de dirección del Espíritu Santo para Eso es, llevar la palabra correcta. Así que, pues vamos entonces, ¿verdad?, a las preguntas que nos quedan. Así Ok, que tenemos vamos, ahí unas 3 preguntitas. Vamos para la segunda pregunta. ¿Existe evidencia fuera de la Biblia de Jesús? Pues mire, en primer lugar, tenemos que decir que existe más información de la persona de Jesús que de Alejandro Magno. ¿Ok? Sin embargo, y esto lo tengo que traer porque los historiadores, ¿verdad?, y la historiografía moderna no cuestiona la existencia de Alejandro. Eso es así. O sea, Alejandro Magno se da por sentado su existencia, que sí existió Alejandro Magno, que hizo las hazañas bélicas que hizo. Sin embargo, con toda la información fuera de la Biblia que hay de Jesús, se sigue cuestionando. Es más, hay un debate para los que les gusta estudiar y ver cómo está el mundo teológico. Hay un debate que sé que va a llegar pronto a nuestras iglesias, que es el asunto del Jesús histórico versus el Cristo de la fe. Porque ¿qué es lo que pretende decir la historiografía moderna? Que el Cristo de la fe fue inventado por los apóstoles y que no realmente fue el Jesús histórico, ¿verdad? Que el Jesús que existió era otra persona, que lo mataron por ser un maestro que enseñaba cosas buenas. Así que, ¿verdad?, son cosas que uno escucha y uno dice, Dios mío, o sea, a nadie lo matan por ser un buen maestro. Obviamente habían otras cosas detrás. Ciertamente Jesús fue una amenaza para el sistema religioso de su época, ¿verdad? Y por ende, pues, se lo echaron en manos de los romanos para que ellos hicieran el trabajo sucio, ¿verdad? Y después ellos decían, no tuvimos que ver con el asunto, ¿verdad? Pero, con relación a esto, y lo que a mí me parece es que lo que incomoda al mundo actual son las enseñanzas de Jesús. Si fíjate que los religiosos de los tiempos de Jesús y de los apóstoles, ¿qué le dijeron? No tenemos problemas con que ustedes se reúnan, prediquen, pero no hablen en ese nombre. Y yo creo que ese sigue siendo el problema de la sociedad moderna, que les molesta el nombre y lo que eso implica, lo que enseña, lo que Jesús transmitió. Exactamente. Así que, pero voy a mencionar algunos escritores clásicos fuera de la Biblia que mencionaron. Y estoy tomando esta información de una obra hecha por M.J. Harris, obra del 2005. Se titula 3 preguntas claves sobre Jesús. ¿Existió Jesús? ¿Resucitó Jesús? ¿Y es Jesús Dios? Amén. Así así se titula la obra para el que quiera buscarla. Y en esta obra nos habla de que, por ejemplo, Tácito, un historiador, dice que Cristo llamaba la atención lo suficiente para ser juzgado ante el procurador de Judea, quien le condenó a la pena capital. Eso dijo Tácito. O sea, es un historiador fuera de la Biblia que reconoce que sí Jesús existió y que sí fue condenado a la pena capital por el Imperio Romano. También Tácito dice que Cristo fue crucificado cuando Pilato era procurador de Judea entre el 26 al 36 DC y Tiberio era el emperador, que fue emperador entre el 14 al 37 DC. Por lo tanto, podemos concluir que Jesús vivió en Judea a principios del siglo I.
Ok, ¿Ok? exacto. Ahora, también hay otro que se le conoce como talus. Talus dice que cuando Jesús fue crucificado hubo una oscuridad sobrenatural. Ajá. Cosa que es evidenciada Ajá. por Mateo 27, Marcos 15 y Lucas 23. Exacto. En los tres evangelios se menciona la hora de oscuridad y Talus menciona que en la muerte de Cristo hubo un tiempo de oscuridad sobrenatural, no un eclipse. ¿Por qué? Porque los eclipses no se dan en luna nueva. Y Ok. cuando Cristo muere, era luna Luna nueva. nueva. Así que no era un eclipse normal, ¿verdad? Porque los eclipses, y los astrónomos han estudiado el asunto, Ajá. no se pueden dar con luna nueva. Ok. Así que hubo un tiempo de oscuridad sobrenatural. ¿Ok? Amén. Volviendo a Tácito. Tácito también menciona que Cristo atrajo a grupo de seguidores que en la época de Nerón eran lo suficientemente numerosos y odiados como para ser acusados del gran incendio de Roma. Ah, exacto, sí. Sí, porque fue Nerón Sí. mismo, después que gastó todos los chavos, Sí. Nerón mandó a prender a Roma, pero el chivo expiatorio de Nerón fueron los cristianos. Exacto. Y claro, por cómo él logró juntar una cosa con la otra, porque los cristianos predicaban que en el final del juicio el mundo iba a ser quemado por fuego. Ok. Entonces, como eso era La parte de la pre- prédica, Ajá. pues espérate, si esta gente predican de que el mundo va a ser quemado por fuego, pues ¿a quién mejor de echarle la culpa que a los que predican? Los Cristos. Ajá. ¿Verdad? Que el mundo va a ser quemado por fuego. El mismo Tácito también dice que los seguidores de Cristo se llamaron cristianos en honor a su líder. Exacto. ¿Ok? Y Suetonio, ¿verdad? Indica que Cristo fue el fundador o instigador de una secta que salió del judaísmo. Ok. ¿Ok? Entonces, también tenemos a Plinio el Joven. Ajá. Plinio el Joven, unos 80 años después de la muerte de Cristo, dice que los cristianos de Ponto y Bitinia solían dirigirse a Cristo como una deidad. Ok. ¿Ok? Así que aquí tenemos tanto evidencia de que Sí. se habló de Cristo como que los cristianos primitivos veían a Jesús como Dios. Exactamente. Para los que dicen que Jesús no era Dios. ¿Ok? Así que, ¿por qué les he compartido esto? Porque estos no son cristianos los que están escribiendo. Estos son historiadores romanos, Exacto. paganos, que no quieren saber de Cristo. No. O sea, y si tú quieres traer evidencia de algo, está bien que tú traigas los que hablan a favor tuyo, pero también tú tienes que traer los que hablan en contra de ti. Exacto. ¿Ves? Y esos que hablan en contra de ti, pues son la evidencia de que, pues espérate, pues entonces Jesús tuvo que existir Y que ellos hablaban de lo que afectaba al imperio. al imperio. Exacto. ¿Ves? Porque claro, los cristianos, si algo afectaron a los cristianos fue el orden social. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los cristianos no promovían, económico, no También. promovían la venta de estatuas. Exacto. De Zeus, de Júpiter, de todos los demás Idolatría, dioses. exacto. Entonces eso dañaba la economía. Exactamente. Pero los cristianos señalaban que eso era idolatría. ¿Ves? Y todas esas cosas hizo que los cristianos fueran repudiados y odiados por el imperio. ¿Ves? Así que tenemos evidencia fuera de la Biblia que menciona que Jesús fue una persona real, que existió y que obviamente hubo un grupo de seguidores que siguieron, ¿verdad?, honrándole y adorándole como Dios. ¿Ok? Amén. Así que vamos a la tercera pregunta de hoy. ¿Hubieron más apóstoles fuera del grupo de los 12? ¿Existen los apóstoles hoy? Bien. A ver. Primero, el título apóstol se aplicó a varios individuos, y voy a mencionar los individuos que se mencionan en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que se le da ese título. Sí. Primero tenemos los 12. Ajá. A los 12 se le llama apóstoles. Apóstoles, ajá. ¿Ok? Tenemos a Matías, que se le llama Sí. apóstol. Tenemos a Pablo, que se le llama apóstol. Claro, usted me dirá, Matías fue parte de los testigos que vio la ajá. resurrección. A Pablo se le apareció Jesús resucitado. Pero a Bernabé Exacto. se le llama apóstol y Bernabé no vio a Jesús resucitado. Jacobo, el hermano de Jesús, él por default, por haber sido hermano, pues por lo menos se crió con él, ¿verdad? Ajá. Pero también se le llamó apóstol.
También tenemos que a Silvano y a Timoteo se le llama apóstoles, y con gran probabilidad se le llama apóstol a Andrónico y a Junias. Ok. ¿Ok? Se le llama apóstol. Ahora, para entender un poco este asunto, la palabra apóstolos, ¿verdad? En el griego viene del término apostelo. Ajá. ¿Ok? ¿Y qué significa? Este término significa uno que es enviado. Exacto. ¿Ok? Este término viene del ambiente de la política, por si acaso. No piense que esto es un término que nace en la iglesia. Ok. ¿Quién era un apóstol? Un apóstol era un enviado del gobierno, ¿verdad? Como un embajador. Exacto. Y tenía poder que se le delegaba a ese apóstol, lo que se conocía como exousia. Que es ese poder delegado. Okay. Y los apóstoles cargaban. Es más, a las embarcaciones que llevaban a estos apóstoles o algo que el rey o el César enviaba, se le llamaba embarcaciones apostólicas. Ok. Así que este término era muy usado en la época. Ahora, después del siglo II, cuando mueren todos los apóstoles de Jesús, y sí reconocemos que en el libro de Corintios, para llamar a apóstol de Jesucristo, especifica que tuvieron que ser testigos de la resurrección. Pero el término apostelo, ¿verdad?, se siguió utilizando para todo aquel que era enviado a levantar obras, ¿verdad?, a predicar el evangelio en otros lugares. Lejos, Inclusive, en el siglo II se cambió el término de apostelo, ¿verdad?, o apóstolos, a apostolein. Okay. Apostolein significa uno que es enviado lejos. Okay. Pero ¿qué sucede? Cuando el Imperio Romano absorbe a la iglesia en el siglo IV, entiéndase que en el 318 Constantino declara un edicto de tolerancia, pero en el 325 Constantino declara la religión cristiana religión oficial del Estado. Okay. Cuando eso se da, el término apostolein es cambiado por el concepto latín misio. Exactamente. De donde viene, de ese término misio, viene el castellano misionero. Y misioneros. O sea, ¿qué usted está diciendo, pastor? ¿Existen los apóstoles? Pues mire, los misioneros, por ejemplo, un Matías Capelli que está allá en Madagascar, un Larry Centeno, pastor nuestro, que fue allá a Indonesia y a todos estos lugares de Asia. Amén. Pues a ellos yo los puedo identificar como los verdaderos apóstoles. Okay. O sea, gente que ha sido enviada por Dios para ir donde nadie ha ido. Exactamente. Sí, porque eso es fácil, ir frente a la otra iglesia y montar otra. Sí. No, eso es, mire, es un mal que tenemos lamentablemente en nuestros países. Fueron a establecer, hay que ir a establecer. Es ir a donde no hay nada y levantar. Eso es un verdadero apóstol. Amén. Que es lo que nosotros llamamos misioneros. ¿Ok? Lo que sí no estamos de acuerdo es con esta pseudoapostolitis que se ha pegado por ahí, donde hoy cualquiera se autonomina apóstol. Y posiblemente sale de la división de una iglesia, se llevó la mitad de los hermanos de una iglesia y ya es apóstol. Y claro, en el mundo bíblico, los 5 ministerios de la carta que se menciona en Efesios, ninguno de esos ministerios se veía a nivel jerárquico. Se veía uno al lado del otro como parte del ministerio total. El problema de hoy en día es que los ministerios los vemos a nivel jerárquico. Pues entonces el apóstol es el más grande. Y mire, voy a decir algo aquí que le puede sonar gracioso, pero ya yo he escuchado gente, no sé si tú lo llegaste a escuchar, pero ya hay gente que tienen llamado a querubín. Sí, porque como ya ser apóstol no es suficiente, pues hubo una persona que yo tuve en la conversación y me dijo que era querubín. Y yo, ¿verdad? Como yo soy, tú me conoces, pues yo cogí y le miré las espaldas. Y me dice, varón, porque usted me mire. Y yo dije, bueno, usted dijo que es querubín. Yo quiero preguntarle si usted es querubín de 4 alas o de 6 alas, porque en la Biblia hay 2 órdenes. Hay unos querubines que tienen 6 y hay unos querubines que tienen 4. Y él me dijo, varón, yo estoy hablando en serio. Y yo también. Sí, porque la gente lamentablemente se ha inventado las cosas,
¿verdad? Y han llevado estos asuntos a unas ambiciones personales, y nosotros tenemos que tener cuidado. Todo lo que hacemos en el Señor lo hacemos, amado, para el servicio del cuerpo de Cristo y para que el nombre de Cristo sea glorificado en todo. O sea, si lo que usted hace, lo hace para darse la patada, para que usted creerse que es el mejor, lamentablemente usted está desenfocado. Tenemos que preocuparnos por ser hijos de Dios. Eso es amén. Eso es lo que, y al fin de todo, servir. No importa lo que hagamos, siervos inútiles somos porque hicimos lo que nos correspondía hacer. Amén. Pero vamos a la cuarta, que se nos va el tiempo rapidito. Dice, el último profeta fue Juan el Bautista. Después de él, ¿no hubo profetas? Bien. A ver. Vamos a ver varias bases bíblicas, porque cuando la Biblia dice que Juan el Bautista fue el último de los profetas, está hablando de los profetas antiguo testamentarios. Ok. Algo que siempre es importante recalcar, cuando se habla del pecado de presunción de profeta, decir que Dios dijo y Dios no dijo, a esos profetas que hacían eso o a la persona que lo hacía, lo castigaban con la muerte. Ok. ¿Ok? En el Nuevo Testamento se habla de cierto nivel de profetismo, pero no se manda a juzgar y a matar al profeta, sino a juzgar la profecía, el contenido profético. Pero sí vamos a ver, y vamos a ver las bases bíblicas, donde en el Nuevo Testamento se mencionan profetas después de la muerte de Juan el Bautista. Vamos a verlo. Okay. Tenemos el libro de los Hechos, capítulo 13, 1 al 2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, para los que dicen que no hay que ayunar, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que ahí vemos una primera mención. Otra mención se da en Hechos 15, 32. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Amén. En Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En Hechos 21:10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y en Hechos 21:9, todo esto son bases bíblicas para que usted valide que se hablan de profetas. Amén. Ahí habla que Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Exactamente. ¿Okay? Y en Primera de Corintios, y con esto cierro, 12:10, dice que, hablando de los dones, dice, a otro se le da que el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todo esto por la operación del mismo Espíritu. Así que la Biblia en el Nuevo Testamento valida que sí existe el ministerio profético. Ahora, ojo, hoy en día hay mucho, como yo le llamo, yo soy responsable de lo que digo, mucho profeta de cartón. Exacto. Y mucho influencer con guille de profeta que se autoproclaman profetas. Por eso que si hay algo que la iglesia de hoy tiene que pedir es el discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque en ese discernimiento es que Dios revela lo que es de Él y lo que no es de Él. Y obviamente la Biblia establece que la mayor palabra profética está escrita. Así que ninguna profecía
puede contradecir la que está escrita. Exacto. Y esos son los parámetros que tenemos que usar. Exacto. O sea, que si viene y se levanta Juan de yo no sé dónde a decir que Dios le dijo, pues usted tiene que ver que lo que él está diciendo no vaya en contra de lo que ya está estipulado Exacto. en la palabra. ¿Cómo? Se está dando, y esto lo lanzo como advertencia al pueblo que nos escucha. Lamentablemente ha habido mucha gente diciendo, Dios me dijo que me divorcie de mi esposa y que me case con esta otra. Ajá, eso O sea, pasa. y esa es la nueva tendencia. Sí. Ojo y cuidado, ¿verdad? Cuidado con estos movimientos, y la Biblia nos invita a que la profecía la escudriñemos, la analicemos y la pasemos por el sedazo de la palabra del Señor. Yo soy Amén. pentecostal de la cabeza a los pies. Creo en el mover del Espíritu. Creo que la profecía está vigente, pero cuidado con los que están abusando, ¿verdad? Y por buscarse un billetito y pegarse y hacerse famoso, por como dicen los muchachos, por el fichureo Sí, sí. y toda la cuestión, tienen minutitos de guía de fama. profeta cuando Dios no les ha dado ese don ni ese ministerio. Amén. Así que por eso siempre invitamos al pueblo a acudir a la palabra, Eso es que es así. la profecía más segura Y el mejor que nosotros filtro. tenemos. Así Amén. que, mis amados, el tiempo se nos ha ido, Sí. pero mire, Happy New Year, porque nos Amén. vamos a ver el año próximo. Sí. Así que, pero mire, escúcheme bien, a las 12, usted sabe que la gente, por más que se dice, la gente se pone a disparar al aire, la gente no hace caso, pero a esa hora, si usted puede recogerse un momentito, ¿verdad? Manténgase dentro de su casa junto con su familia. No queremos, ¿verdad?, una víctima inocente más de las balas al aire. La Exactamente. exhortación es que, miren, no hay que tirar balas, no hay que celebrar con balas, pero como siempre hay uno que otro irresponsable en nuestro país, pues mire, esas balas viajan. Eso Y es. viajan velocidad y posiblemente usted dirá, pero es que en casa no se escucha nada, es que posiblemente esa bala viene viajando. Así que a esa Exactamente. hora de la medianoche, Exactamente. si usted puede mantenerse debajo del techo de su casa, espere un ratito, ¿verdad? No salga al balcón, porque hemos tenido personas, familiares nuestros, compañeros del ministerio, que han tenido pérdidas de familiares en noches como estas. Así Balas que al aire. hacemos un llamado a ser sensatos, sobrios, pero sobre todo la pasemos bien con Amén. nuestra familia. Amén. Así que de parte de El Texto Sin Pretexto, feliz año nuevo y nos veremos pronto en el año 2026 y venimos con más de tu programa El Texto Sin Pretexto. Bendiciones, será hasta la próxima. Felicidades. Amén. Y bien, Televisión y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Isaac Ruiz y Daluan Nieves en El Texto Sin Pretexto. Puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a nuestra dirección electrónica en su contexto 96.9@gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.